¿Cómo eliminar los pensamientos negativos? Habíamos comentado en los vídeos anteriores que a nivel colectivo, una de las cuestiones que necesitamos sanar es la cantidad de pensamientos negativos que existen a nivel individual. Y lo bueno es que sanando individualmente, es decir, no permitiendo que los pensamientos negativos influyan en nuestra vida, vamos a mejorar colectivamente. Y en esto se basa la espiritualidad. Siempre, en lugar de intentar hacer acciones colectivas que generan resistencias, que generan reacciones, como irse a manifestaciones, etcétera, el trabajo espiritual siempre empieza por uno. Y si observáis, una de las mayores causas de problemas, de guerras, de conflictos, son los pensamientos negativos que cada uno tiene y que de forma colectiva forman lo que se llama el inconsciente, el inconsciente colectivo negativo, que es el que hace que, por ejemplo, dos naciones vayan a la guerra. Entonces vamos a ver en este vídeo varias maneras que se me han ocurrido de poder ir eliminando estos pensamientos negativos. El primero es a través de la meditación silenciosa. La meditación consiste básicamente en parar las modificaciones de la mente, como dijo Patanjali en sus Yoga Sutras. Estas modificaciones son básicamente los pensamientos. Y cuando uno ha parado los pensamientos, cuando uno ha parado las modificaciones de la mente, el vidente, es decir, el observador, reposa en su naturaleza esencial. Es decir, a través de la meditación silenciosa llegamos a reposar en nuestra naturaleza esencial, que es en el fondo una naturaleza divina ligada a la bondad, a la belleza y al amor y a la verdad. Entonces, podemos hacer 10 minutos de meditación silenciosa simplemente intentando volver a nuestro centro y no recuperando, no permitiendo que el vidente, el observador, se vea identificado con estos pensamientos negativos. El problema no es tener los pensamientos negativos. Ese es, digamos, uno de los problemas. Pero el problema de fondo es la identificación, es creerte ese pensamiento negativo. Entonces, cuando te dices algo malo sobre ti, no es que te lo digas, es que te lo creas. Lo segundo es ir un poco más, de forma más profunda y observar las emociones negativas que están ligadas a los pensamientos negativos. El pensamiento es la expresión de la emoción. Entonces, la emoción está a un nivel más profundo. Entonces, todo pensamiento negativo lleva probablemente una frustración, un miedo, una culpa, una rabia, ira, no aceptación, etcétera. Entonces, podemos observar qué emociones negativas hay detrás de cada pensamiento negativo y empezar a dejarlas ir. Ya hemos hecho muchos vídeos sobre las técnicas de dejar ir, pero básicamente se basan en el método Sedona. Lo voy a apuntar aquí para que lo tengas y puedas investigar sobre ello. El método el cual, digamos, bebió David Hawkins y Lester Levinson. Otra manera de dejar ir los pensamientos negativos es a través del ejercicio físico intenso. Cuando uno, y es uno de los beneficios secundarios del deporte. Entonces, si tienes la cabeza llena de pensamientos negativos, es muy interesante salir a correr, a nadar, a hacer un ejercicio, a hacer flexiones, un ejercicio físico intenso. Y eso, digamos, te vuelve a la realidad del cuerpo. Luego veremos dónde podemos colocar, según la Cábala, el mundo psicológico, el mundo físico y el mundo espiritual, para que veáis cómo podemos salir de esta tensión de los pensamientos negativos. Otra cosa que podemos hacer es pasar a la acción.
tiene que ver con el anterior, con el ejercicio físico intenso, pero en otro ámbito, en otro campo. Entonces, por ejemplo, si estás dudando sobre si hacer una actividad profesional o no, directamente pasa a la acción y hazla. Entonces, por ejemplo, yo escribí mis dos libros, ¿vale? Y veía que a través de los canales tradicionales las editoriales no funcionaban. Primero porque se llevaban el 90% de la venta del libro y luego porque no sentía que te lo iban a promocionar bien. Entonces, ¿qué significaba pasar a la acción aquí? Pues significaba buscar lugares donde yo creía que se podían vender los libros. Y como son libros ligados a Toledo, pues me fui a la estación de tren, me alquilé un local en el casco histórico, etcétera. Es decir, pasé a la acción. Fui, había un problema que era, imagínate un pensamiento negativo, es que mis libros no se venden después de todo el trabajo y el cariño que le puse, pues dije, vale, pues paso a la acción y me voy a la estación de tren a vender los libros. O me alquilo un local, o me voy a un supermercado a firmar ejemplares, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto lo puedes aplicar a los ámbitos en donde tú veas que estás paralizado por el pensamiento negativo. Y una última cuestión es la reflexión profunda sobre si los pensamientos negativos son reales o no. Es decir, hay personas que dicen, es que yo no valgo para este trabajo. Y resulta que si investigas su historia, han tenido 10 años de éxito en ese trabajo y dicen que no valen. O dicen, es que yo no valgo para pasar a la acción en este aspecto anterior. Y te das cuenta que a lo largo de su vida han hecho cosas muchísimo más difíciles y las han hecho con éxito. Entonces, una de las características de los pensamientos negativos es que no son racionales, no tienen una estructura, un componente real lógico. Y lo que llevan a la persona es a ver la vida con un prisma que no tiene que ver con la realidad que ellos mismos han vivido. La mayoría de las personas han pasado por situaciones bastante difíciles que han resuelto y luego a la hora de resolver pequeñas cosas, resulta que le vienen los pensamientos negativos y les parece que no son capaces de hacerlo. Para terminar, vamos a ver dónde se encuentra, según la Cábala, dónde se encuentran los pensamientos, para que podamos también tener un mapa para saber cómo trabajar. Entonces tenemos el mundo divino, luego tenemos el mundo espiritual, mundo psicológico, que es donde están los pensamientos, y el mundo físico. Bien, entonces, los pensamientos negativos están aquí, vamos a ponerlo en otro color, es- están aquí en el mundo psicológico, ¿vale? Entonces, y hay una jerarquía entre los diferentes mundos. Entonces, nosotros tenemos la chispa divina, tenemos el vehículo espiritual, el vehículo psicológico y el vehículo físico. Entonces, cuando se produce una tensión en el mundo psicológico, podemos hacer dos cosas. O ir hacia abajo al mundo físico para que esa tensión se descargue a nivel físico, o ir hacia arriba al mundo espiritual, que es lo que comentamos sobre dejar ir las emociones, la meditación silenciosa, etcétera. Entonces aquí te dejo este pequeño mapita que puedes investigar, por ejemplo, en la obra de Simon Halevi, los cuatro mundos según la Cábala, y puedes observar cómo los problemas del mundo psicológico se pueden resolver a nivel espiritual o se pueden descargar a nivel físico. Vale, espero que te haya gustado el vídeo y como siempre puedes dejar tus aportaciones o comentarios debajo del mismo. Muchas gracias.